Esta mañana se abrió la caja de Pandora y un reportero quemó en leña verde a una jueza que está involucrada con la corrupción y la impunidad. De esta forma se inauguró la sección ¿Quién es quién? En la impartición de justicia. Después de esto, el Palacio Nacional se convirtió en un verdadero mercado porque se le dio rienda suelta a todos los asistentes. Y la cosa no para ahí, sino que también en redes sociales vemos que ya las personas están exigiendo juicios políticos hacia más de alguno de los funcionarios del sistema judicial. Para hablar un poco más sobre esto, tenemos el día de hoy aquí en Patria 24/7 de invitado al doctor en Derecho Juan Carlos Serrano. Pero primero vamos a ver qué es lo que ocurrió en la conferencia de López Obrador. Presidente, ¿a partir de cuándo implementaría el tema de quién es quién en la impartición de justicia? Lo digo porque tal parece que algunos jueces han convertidose en un talón de Aquiles para el desarrollo del país. Le pongo un ejemplo. La jueza Luz María Ortega Tlapa ha otorgado amparos en su momento cuando el Chapo para que no fuera extraditado hacia Estados Unidos. También otorgó un amparo al jugador de fútbol Rafael Márquez para abrir sus cuentas bancarias. Otorgó amparo a Emilio Lozoya para no ser detenido. Y también otorgó otro amparo al dueño de FICREA. Y ahora tal parece que, y si va a haber, o cuál es el avance con el poder de la Suprema Corte, ahora que se ha denunciado a Eduardo Medina Mora, que pues ha transferido millones de dólares a cuentas bancarias del Reino Unido. ¿Cuándo implementará ese sistema de quién es quién en la impartición de justicia? Porque, insisto, se ha convertido en un talón de Aquiles para el desarrollo del país esta parte que gobierna en México. Bueno, pues esta sección queda inaugurada ahora. Ya tú comenzaste. Lo más importante de todo es la transparencia. O sea, miren, lo que aquí se dice, no exagero, pero sí tiene un efecto. Todo lo que decimos en este colectivo. Entonces, ¿cuándo inauguramos el quién es quién? Ya. O sea, lo que ustedes están planteando, lo que yo planteo y voy a seguir haciendo para acabar con la corrupción, que todos ayudemos, que no nos callen, que no haya silencio, que se hagan denuncias. Esa es una forma de actuar, y que si se hace una denuncia y se solicita las pruebas y nos corresponde a nosotros presentarlas, y no hay un problema por lo que llaman el debido proceso, nosotros presentamos pruebas. O sea, toda la transparencia, la vida pública cada vez más pública, y se acaba, ya no hay posibilidad de aplicar la máxima de que no se puede tocar al intocable. Eso es lo que hay que buscar, la manera de que cualquier denuncia vaya acompañada de pruebas y que se tengan elementos, y donde… Él no presentó ninguna prueba. ¿Cómo? Si es un tribunal mediático, como han acusado los opositores. No, es transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Él llega sin pruebas, nada más a decirlo. Él está planteando algo, ¿sí?, que es de dominio público, creo yo. ¿No salió esta información en los medios? Sí salió, presidente. Hoy lo trae el Universal, lo de Medina Mora, y lo de la jueza también se publicó.
Claro, falta las pruebas y falta que se presenten las denuncias. Lo que corresponde a nosotros, cada vez que nos llega información, lo que hacemos es que presentamos denuncia. Cada vez que tenemos pruebas, se presentan denuncias. ¿Hay indicios? Y ya de alguna manera se está prejuzgando. En algún momento, presidente, usted dijo con respecto que de alguna la información así, si no mancha, de alguna manera artista. En ese sentido. Pero si hay pruebas y no se afecta el proceso judicial, el debido proceso, pues ni modo que no hablemos de estos temas. Pero esto vulnera. Nada más una acusación al ahí se va. Estados Unidos está denunciando a Medina Mora. ¿Qué opinión tiene usted respecto a que Estados Unidos es el que le está dando seguimiento al caso? Bueno, pues si hay esa denuncia, seguramente va a llegar para que se presente, en este caso, a la Fiscalía General o al Consejo de la Judicatura. Por parte del gobierno mexicano no hay datos de presunción en contra de Medina Mora. Hay información del gobierno de Estados Unidos. ¿Ya se las notificaron a ustedes? A inteligencia financiera. ¿De cuánto? Pero eso no significa que sea culpable. Son indicios. ¿De cuándo datan esos indicios o esa evidencia? Hay que ver si no afecta el debido proceso. Porque él participó en sexenios pasados. Ahora es una información que tiene la Oficina de Inteligencia Financiera, solicitada y aportada por el gobierno de Estados Unidos. ¿Tendría que comparecer de manera propia el ministro a partir de lo que usted está diciendo? Siempre y cuando haya denuncia. O sea, si no hay denuncia, pues no. Pero nada más en el caso de nosotros, exacto, me refiero a eso. Bueno, en el caso de nosotros, la actitud, el criterio es que todo lo que nos llega de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, todo se canaliza a la Fiscalía General. ¿Sabes si ya lo citaron? Si se considera, se presenta denuncia. ¿Todavía no hay denuncia como tal? No tengo la información si la Oficina de Inteligencia Financiera ya elaboró la denuncia. Lo que sí les puedo decir es que la instrucción que tiene Santiago Nieto es que todo lo que llegue a esa oficina con pruebas, además cuando se trata de los convenios internacionales sobre lavado de dinero, todo se tiene que presentar a la Fiscalía General. No quedarnos con nada, no guardar absolutamente nada. Ahí lo tienen, eso es lo que ocurrió esta mañana en la conferencia en el Palacio Nacional. Y para hablar un poco más sobre estos casos de presunta corrupción e impunidad, nos acompaña el doctor en Derecho Juan Carlos Serrano. Doctor, un gusto que nos acompañe. El gusto es mío, gracias por invitarme. ¿A qué cree que se deba, qué cree que se puede hacer con este ministro y con esta jueza que están siendo acusados de presunta corrupción, de presunta impunidad? Bueno, los dos casos han sido ya mencionados ampliamente por la prensa, los medios de difusión diversos, y entonces
se establecen, digamos, indicios más claros en el caso del ministro Medina Mora, porque es el gobierno norteamericano el que a petición del gobierno mexicano rinde información formal sobre presunto lavado de dinero. Hubo operaciones sospechosas. En el caso de la jueza Ortega Tlapa, la prensa se ha ocupado de los amparos que ha concedido. Es la jueza octava de la Ciudad de México, está en el sistema judicial federal. De acuerdo con la Constitución, lo que procedería, si es que el Poder Judicial, en virtud de su independencia de funciones, decidiera emprender acciones legales, primero tendría que pasar esto por el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal es un órgano que se encarga de la disciplina, vigilancia y otras cuestiones dentro del Poder Judicial Federal. Está conformado por 7 miembros, es presidido por el mismo presidente de la Suprema Corte. Serían ellos los que podrían llevar a cabo una investigación, y si deciden aplicar alguna medida disciplinaria, entonces es decisión que tendrían que tomar. Por su parte, el Congreso, si optara por el juicio político, entonces ellos podrían emprender un procedimiento. Esto está previsto en la Constitución, en el artículo 110 específicamente. Esto tratándose igualmente de la jueza de distrito y del ministro Medina Mora. No existen antecedentes, sobre todo recientes, de procedimientos de esa naturaleza. De juicios políticos. Juicios políticos contra miembros del Poder Judicial de la Federación. Y entonces, pues sería un caso inusitado, podría decir insólito, que sentaría un precedente. Ahora, el presidente lo que señaló claramente es que no pretende establecer un tribunal mediático que, digamos, juzgue sin más ni más, sin aportar pruebas, y condene a las personas vulnerando entonces su buena fama, sino simplemente dijo que si existían elementos de convicción, elementos de prueba, y siguiendo los procedimientos para respetar el debido proceso, entonces en ese caso obviamente él estaría de acuerdo en esto, con lo cual expresó una opinión que, como cualquier ciudadano mexicano, pues todos tenemos derecho a expresar nuestro punto de vista. No es una acusación directa. Lo que se le cuestionó es que el hecho de que se maneje en las mañaneras, que tiene tanta difusión en México, podría significar que él se esté contradiciendo, porque él mismo ha dicho en repetidas ocasiones que un señalamiento de esa naturaleza, si no mancha, tizna, es decir, deja una huella en el prestigio que una persona puede tener, en su fama pública. Pero fue muy enfático también en señalar que, en efecto, él no se está haciendo parte de una acusación sin bases, simplemente está señalando lo que los medios han convertido ya en fama pública, lo que es el conocimiento de todos los mexicanos. Volviendo un poco al tema de la jueza y del ministro, además de la suspensión en su cargo, ¿qué otro tipo de sanciones podrían recibir si se comprueba que lo que se les está acusando? Bueno, si los actos que llevó a cabo la jueza, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura determinara que fueron, digamos, consecuencia de negligencia o de incompetencia, entonces habría sanciones administrativas, es decir, no existiría la posibilidad de una pena de cárcel desde el punto de vista del Consejo de la Judicatura. En el caso del ministro Medina Mora, naturalmente lo que se ha venido señalando en los medios y de acuerdo con los indicios que han señalado las autoridades norteamericanas, y en México el director de investigación financiera, de inteligencia financiera, el señor Nieto, cabría la posibilidad de una acusación penal. Pero en ese caso,
la Constitución prevé que antes de proceder penalmente habría que agotar el procedimiento de juicio político, que es el nombre que se asigna al procedimiento que se lleva a cabo en el Congreso de la Unión para, digamos, despojar de inmunidad a un ministro de la Suprema Corte, pues es un alto funcionario de la Federación, y entonces esto tendrían que decidirlo los legisladores previamente, antes de dejarlo en manos de las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia y, en su caso, de un juez competente en materia penal federal. Muchas gracias, doctor, por su compañía este día y esperemos de verdad las autoridades pronto tomen cartas en el asunto. Queremos ver resultados, queremos que México se libre de la corrupción y de la impunidad en nuestro sistema judicial. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Carolina. Muchas gracias. Mi nombre es Carolina García, de la Unidad de Investigación Patria 24. Si te recuerdan enviarnos su información a contacto patria247@gmail.com, porque juntos hacemos la noticia.